La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Este es el sonido de Málaga esta madrugada y así es como en realidad está amaneciendo hoy en el Mediterráneo, con fuertes tormentas, rayos e incluso granizo también en Málaga y en Almería. Este martes será el peor día de la Dana. Hay 4 comunidades en alerta naranja por la tormenta: Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia. En varios de esos puntos se han suspendido las clases esta mañana, así que buscamos la primera foto en directo y esta foto es en Almería. Javier Romero, buenos días. Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Cuéntanos. Pues sí, el granizo que comenzó a caer con fuerza a partir de las 10 y 20 de la noche y en apenas unos minutos, pues lo típico en estos casos, las redes sociales que se llenaron de vídeos de la granizada. En algunos se puede ver cómo los pedriscos de granizo tenían un tamaño similar al de una pelota de golf. ¡Dios, nene, qué está pasando, Santo! ¡La bola! La gran tormenta de granizo sorprendió a los vecinos del Ejido. Se registraron más de 20 litros por metro cuadrado en la zona del poniente. Habrá que conocer a lo largo de las horas el daño que ha hecho a los invernaderos. También la intensidad de la lluvia llegó a superar los 40 litros en la zona de la Almanzora y de la costa almeriense de Levante. Por el momento en la provincia no hay comunicación oficial de suspensión de clases ni tampoco carreteras que presenten incidencias. Vamos a estar pendientes de los efectos de esta dana y de los daños que haya podido causar en esta zona de Almería. Vamos a situar dónde está ahora mismo lo peor y hacia dónde evolucionarán las tormentas a lo largo del día. Jordi Carbó. Las tormentas más activas ahora mismo se encuentran en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. A lo largo de la mañana volverán a formarse en cualquier punto de Andalucía, sobre todo cerca del litoral mediterráneo. Después, en Andalucía, a medida que avance la tarde, irán a la baja los chubascos, pero en cambio irán a más en Castilla-La Mancha, también en la Comunidad de Madrid y especial atención en Murcia, Alicante y Valencia. De hecho, ahora mismo en Alicante hay tormenta intensa, se dirige hacia la ciudad de Valencia y aquí hasta la próxima madrugada las tormentas se irán descargando con mucha intensidad, mucha más tranquilidad en el Cantábrico y en Castilla y León, donde apenas va a llover. El caso Íñigo Errejón sigue marcando la agenda política española. Ayer Yolanda Díaz compareció en el Congreso de los Diputados para dar por primera vez explicaciones sobre este asunto que tanto caos interno está generando en Sumar y en Más Madrid. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Dice que actuaron con contundencia, aunque admitió la vicepresidenta que llegaron tarde, una vez que Errejón le reconoció comportamientos machistas y vejatorios. Si en la elaboración de listas da igual quién propusiera a Íñigo Errejón, yo hubiera sabido que Íñigo Errejón era un presunto agresor sexual, de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública. Por tanto, no está claro que no debió de ser ni diputado ni portavoz. Es evidente. Yolanda Díaz admite que conocía la denuncia que circuló el año pasado por redes sociales cuando una mujer aseguró en un tuit que Errejón le había tocado el culo en un festival. A la pregunta de ¿por qué no hicieron nada entonces?, esta fue su respuesta. Es verdad que habían abierto una investigación y a mi equipo le comunicaron que esta investigación se había cerrado. Me informó después mi equipo que esta mujer había retirado ese tuit. Una vez que se cierra una investigación que realizan las compañeras de Más Madrid y la mujer retira el tuit, pues evidentemente esto ha quedado como ha quedado. Díaz descargaba en Más Madrid la responsabilidad de haber cerrado aquella investigación y alega que el tuit fue borrado de las redes. Las 3 principales dirigentes de Más Madrid también comparecieron ayer por primera vez, entre ellas la ministra Mónica García, y negaron que supieran que Errejón estaba implicado en agresiones sexuales a mujeres. Supieron de la denuncia en redes del año pasado, pero dieron por buenas las explicaciones de Errejón. Nunca, nadie, en ningún momento, dentro de la organización de Más Madrid, pero soy consciente de que dentro de ninguna otra organización donde haya militado Íñigo Errejón se conocían las graves acusaciones de agresión, maltrato y violencia sexual que ahora le apuntan. Verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría. No se investigó más, ni se interpretó por nuestra parte como una alarma. Y asumimos el error
de no haber ido más allá en nuestras averiguaciones, en haber dado por buena su versión. Más Madrid señala a la diputada Loreto Arenillas por encubrir, dicen, el comportamiento de Errejón en ese festival de música del año pasado y la acusan de intentar minimizar los hechos. En cambio, ella niega que lo encubriese, asegura que lo comunicó a la Secretaría de Organización de su partido y que informó a la víctima de las opciones de reparación que tenía a su alcance. A todo esto, el Congreso ha confirmado que Errejón ya no está aforado porque ya no es diputado, por tanto, un juez de Madrid ya puede empezar a investigarlo por acoso sexual. Alfonso Gea. Con la velocidad del rayo, el caso Errejón ha entrado en su momento procesal determinante. El Congreso de los Diputados ya ha certificado por escrito ante el juez Adolfo Carretero que Íñigo Errejón dejó de ser diputado el pasado jueves y, por tanto, ya no le asiste el aforamiento ante el Supremo del que gozan todos los parlamentarios. Vía libre para la apertura de las diligencias previas por parte del juzgado número 47 de Plaza de Castilla. Diligencias previas que van a llevar a Errejón a comparecer ante el juez como investigado por un delito de agresión sexual en las próximas jornadas. Antes, la denunciante de estos hechos deberá ratificar ante su señoría todos los extremos y detalles que aparecen en el escrito presentado en comisaría. Es martes, es 29 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y hoy se va a celebrar el primer pleno en el Congreso después de todo este escándalo. Sumar sigue buscando a su nuevo o nueva portavoz en el Parlamento. Giliana Ayala, buenos días. Muy buenos días. La reforma de la ley Mordaza, una de las reivindicaciones más recurrentes del espacio de Yolanda Díaz, se va a volver a debatir hoy en el Congreso. Se incluyen los cambios pactados por el Gobierno con EH Bildu, por ejemplo, rebajar las sanciones que pueda imponer la policía por los insultos o reducir la gravedad de la infracción por desobediencia. Pero lo que pase con esta reforma dependerá ahora de los votos de Podemos. Se espera en cualquier caso un pleno tenso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que iba a ser un pleno que sirviese para unir voluntades dentro del bloque de la investidura se va a convertir en una tarde de debate y votaciones donde el caso Errejón sobrevuele cada paso que se dé en el Congreso de los Diputados, porque esta tarde llega al pleno el debate y la votación para tramitar la reforma de la ley Mordaza. Una de las señas de este gobierno y los socios que 6 años después, y sin no pocas diferencias públicas desde entonces, aterriza en la Cámara Baja. Esta reforma, presentada por PSOE, Sumar, Bildu y PNV, y cuya tramitación también será apoyada por Podemos, BNG y Esquerra, aunque luego presenten enmiendas, iba a servir para cohesionar y dar impulso al bloque. Una imagen que también se quería dar con un rechazo conjunto a la reprobación del fiscal general del Estado, que se debate hoy a propuesta de PP y Vox. Pero todo ello ha quedado empañado por el escándalo de Errejón. Yolanda Díaz va a intentar centrarse hoy en su perfil más técnico como ministra de Trabajo. Su departamento se va a volver a reunir con los sindicatos y con la patronal para intentar avanzar en la negociación para reducir la jornada laboral. Después de casi un año estando estancada por la negativa de la patronal a pactar las propuestas que ponían sobre la mesa el Gobierno y los sindicatos, ahora lo que se va a tratar es una nueva propuesta de trabajo para dar ayudas directas a las empresas más pequeñas. En la agenda del día está también el Consejo de Ministros de esta mañana, que va a aprobar una serie de medidas contra la corrupción. El Gobierno, por ejemplo, va a indultar al concejal del PP que destapó la trama Gürtel, José Luis Peñas. Precisamente es la corrupción el asunto que más tensa ahora la relación entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo viene haciendo desde hace semanas, con acusaciones cruzadas a un lado y al otro. El Partido Popular insiste con el caso Koldo y apela directamente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por la foto que publicó el diario El Mundo del presidente con el conseguidor de la trama, con Aldama. Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más. Los militantes del Partido Socialista saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Pero el PSOE niega que el presidente haya hablado alguna vez con ese empresario y recuerda que los mítines y actos públicos son escenarios donde se hace fotos el presidente con quien se las pida. Es Esther Peña, portavoz socialista. El señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Todo lo demás, lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas, cuando algunos tienen demasiado interés y nada que demostrar. En Madrid, hoy los sindicatos han convocado una huelga en todo el sector educativo. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Hola, buenos días. Huelga que viene acompañada de concentraciones por toda la región, también en la capital frente a la Consejería de Educación. Por la tarde, la huelga termina con una manifestación que va a recorrer los principales puntos del centro de Madrid. Los sindicatos piden una reducción de jornada lectiva, del número de alumnos por clase, o que se equipare su sueldo al de los docentes de otras comunidades, y además que haya cupos suficientes de atención a la diversidad en los centros educativos, un plan de choque contra la burocracia
Sevilla. Los sindicatos que hablan de servicios mínimos abusivos para hoy, pero esperan que se una toda la comunidad educativa precisamente porque el jueves se reúnen con el consejero para abordar estas peticiones. Y la primera jornada del paro general de los conductores de autobús ha tenido seguimiento en todo el país, aunque se han respetado todos los servicios mínimos establecidos. Los sindicatos siguen pidiendo un régimen especial de jubilación anticipada para los conductores. Que tienen en la agenda más paros previstos para el 11, 28 y 29 de noviembre. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Primera jornada de huelga y se ha saldado con un seguimiento total de los sindicatos y el cumplimiento del 95% de los servicios mínimos según las patronales. Ambos agentes siguen dispuestos a sentarse a negociar y encontrar un acuerdo que, de no llegar, nos emplazaría a una nueva huelga el próximo 11 de noviembre. Diego Buenestado es el secretario del sector de carreteras, urbanos y logística de UGT. La reducción de absentismo va a ser notable. Es lo que verdaderamente cuesta el absentismo, mucho más que la jubilación. Mientras, los empresarios siguen dispuestos a llegar a un acuerdo, pero argumentan que falta un estudio del impacto económico de esta medida. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus. Puesto que el coste de esta medida, ¿cómo se podría llevar a la revisión de todos los contratos públicos que el sector tiene? Lo que queda en el aire es el futuro del autobús, porque se estima que hay 4.000 vacantes en el sector, así que se complica el relevo generacional. Nos vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Buenos días. Hola, Ángeles. Y en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día. Hola, buen día. Noticias locales de estas dos comunidades en Andalucía. La historia, Diego, de Rosario y de cómo la radio está grabada a fuego en su vida. ¿Qué historia es esta? Sí, Rosario Díaz viene al Hoy por Hoy de Radio Sevilla con Salomón Achuel. Hace 74 años ella ganó un concurso de copla en Radio Sevilla. Tenía 14. Cantó Torre de Arena de Marifé de Triana en el Conozca usted a sus vecinos, que era como el Operación Triunfo de Radio Sevilla. Ese concurso lo ganaron Rocío Jurado, Los del Río. Rosario va a cantar hoy en el estudio Iñaki Gabilondo de Radio Sevilla, donde estaba el escenario original y con el mismo piano que es el que está en el patio de la radio. La cantante Laura de Los Ángeles la va a acompañar al piano y le ha pedido un audio para cogerle el tono. No sé sin luna, río sin agua, flor sin olor, todo es mentira, todo es quimera, todo delirio de mi dolor. Pues tiene buen tono, ¿eh? Sí. Hace 74 años era un hit parade. Rosario ganó unas medias de cristal y un corte de vestido y chaqueta. Hoy su premio Ángel será cantar en la radio, que cumple 100 años y lo hará junto a sus 7 hijos. Qué bueno, una auténtica Miss Experiencia. La policía desaloja 50 ovejas fugadas en el puerto de Andratx. Mamen, ¿qué ha pasado? Sí, fue a mediodía de este domingo. El sonido tan característico de los cencerros de las ovejas no estaba en el campo, sino en primera línea del puerto. Fue el escenario en el que se vieron medio centenar de ovejas campando a sus anchas y apoderándose de las terrazas de las cafeterías de la primera línea del muelle de pescadores. Hasta el lugar tuvo que llegar una patrulla de la policía local, que se encontró con el rebaño descontrolado y cortando la calle, claro, en ambos sentidos, y provocando el colapso de esta zona turística. Al tratarse de una zona de máxima afluencia, fueron centenares los visitantes y residentes que han inmortalizado el momento, y lo cierto es que no bastó una, sino que tuvo que venir 2 patrullas de la policía local, y entre los 4 agentes y varios vecinos que prestaron su ayuda consiguieron apartar a los animales de la calzada. Un vecino de la zona ofreció su patio para resguardar a los animales hasta que llegara su dueño para hacerse cargo, y lo cierto es que, según las primeras hipótesis de la investigación, los animales se habrían podido escapar de una finca ubicada en el camino que lleva al puerto. Otra hipótesis es que a lo mejor les apetecía hoy, hacía buen ver tiempo, el mar, claro que sí. Una visita. Sí. Claro. Diego, ¿en qué consiste la iniciativa 27 para el 27? Bueno, que faltan 27 meses para el 1 de enero del 27, que se conmemorará el centenario de la generación. La Universidad de Sevilla ha puesto en marcha una serie de iniciativas, entre ellas esta, porque allí fueron profesores Pedro Salinas, Jorge Guillén, estudiaron Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda. En el patio de Filología hay una postal ampliada de Lorca que le manda a su amigo Sebastián Gas, donde aparece la fachada del rectorado, y Lorca acuña pues una de las primeras veces que se habla del término picasiano en alusión a ese rectorado. Estos son los alumnos de la facultad. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco. Bueno, pues nos
Queda hasta el 27 una cantidad de iniciativas vinculadas a este magnífico movimiento de la generación del 27. Una muy buena conmemoración. Diego Mamen, hasta luego. Un beso. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone toda la obra teatral de Agustín Gómez Arcos. Agustín Gómez Arcos es uno de los escritores más políticos y subversivos que ha dado la literatura española. Exiliado, escribió casi toda su obra en francés, que ha tenido un resurgir en esta década. Ahora llega a las librerías, no se lo pierdan, El hombre arrodillado. Es una novela fantástica sobre la transición. Es una crítica despiadada de la sociedad española de los años 80, posfranquista. Contar eso, pero desde la otra cara de la misma moneda. Adoración Elvira es la traductora que ha traducido a un escritor español del francés para la editorial Cabaret Voltaire. Todo bastante rocambolesco ante la falta de mirada que se tuvo aquí en España hacia su figura, si tenemos en cuenta que en Francia sus libros se leen hasta en los institutos. Hayamos tenido que recurrir en España a la traducción de su obra, a mí me parece vergonzoso. ¿Qué quieres que te diga? Cuenta la transición, la llegada de la democracia tras los oscuros y violentos años del franquismo. Sin embargo, el hambre, la desigualdad y la pobreza no han cesado. Este es un relato muy duro con España, sus primeros gobernantes y también con la movida, a la que define como banal y egoísta. También se queda a gusto con el Ola y la prensa del corazón. Habla de la Preisler, que en ese momento se iba a casar con Boyer, de la Pantoja y de cómo sus historias adormecieron a la clase trabajadora que espera el autor despierte algún día. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.